Fuerte aplauso al Señor, familia. Gracias por estar el día de hoy acá. Quiero darte la bienvenida. Quería reconocer a las personas, no sé, hay algunos de nosotros que posiblemente he escuchado que manejan hasta 50, una hora de camino para venir acá. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a esas personas esforzadas que están por acá? Y antes de que te canses de aplaudir, y a lo mejor vas a decir, pero yo no vivo a 50 minutos, yo vivo aquí a 7 minutos y a mí no me van a dar aplauso. Y queremos darte un aplauso también, ¿sabes por qué? Porque, a ver, déselo bien a sus compañeros, celébrelos. ¿Sabe por qué? Hasta incluso el que vive a 7 minutos, porque eso muestra prioridades. A ver, el que usted esté acá, el que haya decidido no solamente venir a sentarse aquí para escuchar lo que va a decir el pastor Oscar, no, sino para escuchar la palabra de Dios, habla de sus prioridades. Así que yo le quiero agradecer profundamente por estar acá, por dejarnos ser parte de tu domingo, porque pudieras estar honestamente haciendo muchas cosas, pero das prioridad a lo más importante, a lo que Dios va a hablar a tu vida. Así que, familia, el día de hoy, bienvenidos, gracias por estar aquí en Madden City. El día de hoy Diego dijo una cosa mientras hablaba, mientras ministraba en la alabanza, y dice, como a la 1:40, dice, los ángeles callan para escucharnos alabar a Dios. Y me llama mucho la atención porque la semana pasada estuve en una conferencia de predicación. Y hay veces que, a ver, uno como predicador a veces dice, lo habré hecho bien, ay no, prediqué bien feo. Y decía la persona que nos estaba dando la clase, decía, quiero decirte una cosa, número uno, el momento en el que la palabra, un predicador sale a hablar la palabra, es el momento más importante debajo de la tierra. No importa si un presidente está hablando, ¿sabes por qué? Porque en ese momento la palabra de Dios está siendo hablada, está siendo expuesta. Así que el día de hoy quiero también recordarte, no es importante la palabra porque yo la voy a hablar, es importante porque Dios ha revelado su voluntad en ella. Así que muy contento de que estés acá. Y te cuento, hoy tengo una buena, mala, hoy tengo una buena y tengo una mala. ¿Cuál es la que quiere que le dé primero? Acuérdese que siempre que vamos a terminar una serie siempre les pregunto esto. La mala es que se acaba la serie en modo viaje. Esa es la mala. ¿Y sabe cuál es la buena? La buena, claro, ya se la sabe. La buena es que seguimos estudiando el libro de los Hechos hasta que se acabe. Y esto, pero, a ver, en el libro de Hechos suceden muchas cosas, suceden diferentes temáticas. Y hoy vamos a hablar en este modo viaje de algo bien interesante, muchachos. Y tal vez estarán preguntando, ¿por qué veo estos conos por aquí? Y es que hoy vamos a hablar de obstáculos. Hoy vamos a hablar de lo que parecen obstáculos en la vida. Y sabe, cuando pienso en esto, vemos la vida o la historia de la iglesia, y vemos la semana pasada algo, un obstáculo. ¿Y cuál fue el obstáculo con el que se encontró Pedro en la iglesia? Bueno, un problema, o dicen en México, una bronca interna. Una bronca interna porque estos no estaban de acuerdo con que los no judíos conocieran a Dios. Entonces ahí había un obstáculo que es interno. Pero, a ver, después eso se soluciona. Listo, ya quedó. Pedro les dice, hey amigos, ¿cómo vamos a hacer nosotros obstáculos a lo que Dios está haciendo? A ver, y les dice, líbreme el Señor de yo ser un obstáculo a lo que Él va a hacer. Y les deja claro eso. Todos dicen, hey, de verdad que Pedro, qué bárbaro, el Señor te está hablando, te está usando. No eres el mismo Pedro, imagínatelo así. Pero después, capítulo 12, yo dije, no, ya se alivianó todo, ya no tienen más problemas y vivieron felices para siempre, la iglesia, ¿verdad? Y resulta que no. ¿Por qué? Y leía el libro, leía el versículo, el capítulo 12, y se atraviesa otro obstáculo. Y digo, oye, ya párale. O sea, ¿en qué momento siguen saliendo obstáculos? Ahora, y hoy, a ver, yo quiero darte una verdad, y es, vamos a quitarle lo romántico a los obstáculos, al viaje. ¿El viaje trae obstáculos? Sí, va a traer un montón. Así que no quiero decir, no va a haber. No, ya, a ver, sí va a haber un montón. Pero, ¿sabes? El punto es es identificar, porque los ataques, ¿sabes? No van a parar. Los obstáculos no se van a acabar. Y he descubierto algo al leer el libro de los Hechos, y es que los obstáculos como que van cambiando de nombre, si te vas fijando.
Al principio era el Sanedrín, después fue Saulo, después de Saulo fueron los judíos ya creyentes, y después de los judíos creyentes ahora Herodes. Entonces como que el obstáculo siempre está ahí, siempre va a haber. Lo único que va cambiando es como que de nombre. A veces los ataques y obstáculos cambian de nombre, a veces cambian de rostro, a veces cambian de intensidad. Algunas veces vienen de lejos, en otras veces vienen muy cerca, disfrazados. A veces no vienen disfrazados, a veces vienen abiertamente declarando la oposición sin rodeos. Ya, así, soy obstáculo, así. Y entonces ahí es donde uno dice, voy a darle para que se acabe. No, ni gastes tus fuerzas. ¿Por qué? Porque obstáculos van a seguir saliendo. Entonces, ¿qué hago? Ok, eso es lo que hoy vamos a aprender. ¿Qué vamos a hacer con toda? El camino es largo. Y te quiero decir, prepárate. Porque si Dios te ha llamado a algo, pues nunca nos ha llamado el Señor a una misión sin oposición. No, más bien nos ha llamado a una oposición que difícilmente o que imposiblemente, sabes, la oposición va a detener. No la va a detener. Eso sí, te lo puedes guardar en el corazón. ¿Obstáculos no va a haber? ¿Va a haber obstáculos? Claro que sí. Pero algo que podemos decir, pero jamás van a detener el plan de Dios. Cuando yo estaba pequeñito en la iglesia de mi papá, cantaban un corito que a lo mejor usted se recuerda y decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue. O sea, ¿algún se le acuerda? En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Allá alguien empezó a aplaudir. Solo se detiene para predicar. Y es eso, familia, el día de hoy, recordar que en lo que estamos caminando al plan maravilloso que Dios nos ha llamado, nada lo detiene. Y el día de hoy mi tema es nada más y nada menos este título maravilloso, que es imparable. Así que guárdate esa palabra, que el tema de hoy es imparable. Inclina tu rostro y vamos a orar y a decirle al Señor que nos guíe a través de esta palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, el día de hoy por tu misericordia, Padre, porque hoy, Señor, podemos saber que tú nos has llamado, Señor, no a una vida de comodidad, Señor, sino más bien recordamos que el reino de los cielos sufre violencia, sufre ataque, Padre, pero algo que jamás vamos a olvidar es que tú estás con nosotros, Señor. Es que si tú estás con nosotros, ¿quién estará contra nosotros, Señor? El día de hoy, Padre, ayúdanos a recordar pequeñas verdades, Señor, que cuando lleguen los obstáculos no nos dejen sin palabras, que cuando lleguen los obstáculos no nos desinflen, que cuando lleguen los obstáculos podamos seguir, Padre, repartiendo palabras de gracia, Señor, regando en la vida de otros, Padre, porque estamos conscientes, Padre, que nos has llamado a una misión que nunca jamás el enemigo ha podido frustrar en los años de la historia. Obstáculos vendrán, dificultades llegarán, Padre, pero si estamos tomados de tu mano, sabemos que cualquier cosa que venga, Señor, tú nos darás la victoria. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús, y decimos juntos amén. Gracias, familia. El día de hoy este tema es imparable y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hechos 12:1. No tiene pierde. Hechos 12:1. A mí me ha encantado mucho esta Biblia. Es la NBI. Se me hace fácil. Estaba usando la nueva traducción viviente, pero ahora he empezado a usar la NBI y me ha gustado. Así que estoy usando la NBI por si sientes que, por si quieres saber qué texto estoy usando. Y dice la palabra en Hechos 12:1, y mira lo que dice. En ese tiempo, ahí te va la historia. El rey Herodes, el obstáculo, hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Nada más para divertirse. Qué tipazo. Entonces detiene a Jacobo, hermano de Juan. Lo mandó matar por espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, dijo: continuemos con esto, que vengan los juegos de hambre. Procede a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Ok, si tú estás por primera vez acá y dices:
¿qué está pasando ahí? Ok, lo que está pasando acá es este señor Herodes, le vamos a llamar obstáculo, si no te memorizas el nombre, obstáculo número 1, o obstáculo ya en la historia como número 5, pero hoy es el obstáculo número 1, el señor Herodes, nada más y nada menos que este señor. Te quiero llevar un poco de contexto histórico. Vámonos a Navidad. ¿Te acuerdas que en Navidad hubo un rey que intentó matar a todos los niños cuando el Mesías iba a nacer? Bueno, ese es Herodes el Grande, es abuelo de este cachorrón que se llama también Herodes, pero él es Agripa. Entonces, su abuelo era un sanguinario, entonces él, pues básicamente sabía escalar y de la misma manera. Ahora, quiero que veas algo. Su abuelo tenía la misma descendencia, la misma dinastía de controlar, de ganar el gobierno de esta manera. Entonces tenía otro tío que se llamaba Herodes Antipas. Este Herodes también estaba cortado con la misma tijera. ¿Por qué? Porque este hombre, no sé si te recuerdas de Juan el Bautista, lo mandó decapitar. Entonces, mira que estamos hablando de una gente muy pesada. Yo no sé si a lo mejor allá en tu país, por ejemplo, gracias mi querido José, en México hay apellidos que dices tú, no sé, los Quintero, uy, esos, cuidado porque traen pistola. Bueno, los Herodes eran sanguinarios y no se iban a tentar para matar a nadie. Entonces manda a matar a Jacobo, ve que los judíos les da sangre y dicen, otro más. Entonces no tenía nada contra Pedro, pero ve que esto está funcionando, esto le está haciendo tendencia, esto lo está haciendo famoso, se está ganando el voto y dice, bueno, pues vamos por Pedro. Y entonces cuando va por Pedro lo aprende, sí, y ve que esto está funcionando y dice la palabra, esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Y ahí es bien interesante leer este pedazo de texto y dices, a veces uno pasa por encima de esas cositas y esto pasó en la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, sigamos adelante. No, ahí hay algo importantísimo. ¿Y sabes por qué? ¿Qué se celebraba en la fiesta de los panes sin levadura? Se celebraba algo interesante, se celebraba la liberación del Éxodo. Ahora, en pocas palabras, ¿qué están celebrando ahí los judíos? En esa semana están celebrando que un día un rey se levantó y aprisionó, o sea, un obstáculo se levantó, aprisionó al pueblo. Y ¿sabes qué? Después vemos que ese mismo obstáculo termina con su ejército debajo del mar Rojo. Entonces, si te acuerdas de ese canto que decía, echó a la mar los carros del faraón, esa es la, ya se lo saben, ya les está saliendo el fire. Entonces, básicamente ese canto te está describiendo la fiesta de los panes, que está describiendo la liberación en el Éxodo. Ahora, pero qué curioso, que ni oyendo los cantos, que ni viendo, Herodes se atreve a aprisionar y a correr en contra de la iglesia. Y fíjate lo que está pasando acá. Sí, mientras el pueblo está celebrando que un gobernante no pudo detener el propósito de Dios, Herodes está intentando detener el propósito de Dios. Qué ironía, ¿no crees? O sea, está tan ciego que sigue combatiendo. Entonces, sí, él pensó lo mismo. Faraón pensó, yo puedo detenerlos, pero le costó la vida. Herodes ahora está pensando, yo también puedo detenerlos. Ahora, Herodes no solamente quería detenerlos, Herodes tenía algo y dijo, yo voy a borrar a los cristianos de la faz de la tierra. Entonces mira esto, a Jacobo lo mata con espada, ¿sí? Y él piensa, bueno, nadie puede contra Herodes. En ese momento empieza a agarrar poder. Y quiero preguntarte eso, ¿cómo te sentirías, imagínate tú, en un arresto como el de Pedro? De la misma manera, nadie se le ha escapado a Herodes. Estás en una cárcel de máxima presión, de máxima seguridad. Estás custodiado, no en la custodia normal, sino un soldado de este lado y otro soldado del otro lado. Te digo una cosa, en ese momento yo estuviera espantado, llorando y ya viendo al siguiente día mi muerte. Imagínate qué presión tan fuerte. Decir, mañana me van a ejecutar. Y tú podrías pensar que Pedro estaba muerto del miedo. La Biblia no nos dice si estaba muerto del miedo, pero yo encuentro una palabra y yo digo, este hombre no tenía miedo. ¿Por qué? Porque mientras sucedía esto, dice, Pedro estaba dormido. Wow. Y ahí me llamó la atención y dije yo, ¿quién puede dormir si te tienen prisionero? No cualquier gobierno, el gobierno más sanguinario
de esa época te tiene preso, te tomó y te dice: de aquí no te escapas, estás en el Alcatraz o en la cárcel de New York, allá donde tienen a Maduro, allá te tienen, no te vas a ir. Y decir: uy, y mañana me ejecutan. ¿Alguien podría encontrar esperanza en ese momento? Yo no. En ese momento tal vez ni siquiera estuviera durmiendo. Y sabes, quiero preguntarte algo: ¿dónde descansa nuestro corazón cuando los obstáculos están gritando que ya todo salió mal? ¿Dónde descansa tu corazón cuando los obstáculos no terminan de parar? Decimos: ya, aquí quedé, aquí quedé. Y sabes, Hechos 12:5 nos recuerda esto. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y ferviente a Dios por él. O sea que la iglesia, los compañeros no estaban nada más: uy, ¿qué pasó con Pedro? Estaban orando. Entonces, esa misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Y ahí quiero preguntarte: ¿estamos descansando en medio de los obstáculos? Y vas a decirme: pastor, qué difícil es eso. Pero ¿sabes qué? Descansar en los obstáculos muestra que reconocemos que Dios tiene el camino trazado. Cuénteme más de eso. Cuando reconocemos a Dios, cuando descansamos en Él, en medio de los obstáculos, es porque reconocemos que Él tiene el camino trazado. Y tal vez digas: ok, ¿cómo es eso? Y te voy a contar. Vámonos a Juan 21:15, y dice la palabra: después de que Pedro niega al Señor, después de que no se le quería ni acercar, el maestro va y lo busca a la orilla del mar. ¿Y qué crees que le dijo? Y ahí es donde quiero recordarte: si podemos descansar en medio de los obstáculos, en medio de los ataques, es gracias a la promesa que Dios te ha hecho. Mira lo que le dijo el maestro a Pedro. Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó: Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro: apacienta mis corderos. Le está dando una tarea. Ok, listo. Por segunda vez le vuelve a preguntar Jesús: Pedro, ¿me quieres? A Pedro le dolió en el alma que le preguntara por tercera vez, que Jesús le dijera: ¿me quieres? Entonces le dijo: sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Y ahí te va la palabra. Le dice: cuando eras más joven, tú vestías tú mismo e ibas donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo, entonces no vas a morir mañana, ¿no? Porque te acaban de decir, o te dijeron tiempo atrás, que cuando seas, y dice la palabra: pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá. Ok, vas a llegar a muy viejo y te llevará donde no querrás ir. Jesús dijo esto, y aquí se acaban mis especulaciones, y mira lo que dice el texto. Jesús dijo esto para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso le dijo: sígueme. Wow. O sea que Pedro, entonces, si se hubiera paniqueado ahí en la celda, ¿qué estaría haciendo? Olvidándose de la palabra que Dios le había dado hace tiempo. Y le dijo: cuando seas viejo. Y posiblemente a ti te ha dado miles de palabras y te ha dicho: cuando estés en aquella tierra, cuando tus hijos crezcan. Y te he dicho: cuando tus generaciones alaben al Señor, cuando veas crecer los frutos de tu casa. Y te ha dado un montón de palabras. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos llenos de obstáculos, estamos llenos de ansiedad. Y ahí en ese momento, tal vez apresados como Pedro, en medio de esa cárcel. Y no estoy hablando de cárceles literales, estoy hablando de rejas mentales, estoy hablando de cosas que muchas veces no podemos salir. Y ahí decimos: ¿sabes qué? Estoy prisionero, ya nada vale, ya no sirve de nada. Y se nos olvidan las promesas que Dios ha dicho a tu vida. Muchos de nosotros que fueron a la iglesia de pequeñitos, en la iglesia te dijeron predicador, te dijeron un montón de cosas, pero todo eso se nos olvidó. Y a veces nos reímos, dices: ¿a quién no le dijeron eso, verdad? Cuando estaba en la iglesia, a mí también me dijeron eso. Pues no te lo tomes a juego, te lo estaba diciendo el Señor. Vas a ser una persona de linaje, vas a tener herencia, vas a tener frutos de vida, tu descendencia va a llegar lejos. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor si eso no te convence? Dice la palabra: esos son los planes del Señor. ¿Sabes? Pero
Cuando estamos en obstáculos, uno ve los obstáculos y dice: ay, ¿y ahora cómo vamos a salir de esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Pero Pedro estaba descansando. Ahora quiero recordarte algo: la seguridad que tenemos, aún estando rodeados, oye, pero ya, aquí estoy, me tienen bien agarrado. La seguridad que tenemos no proviene de saber cómo vamos a salir de las cosas. Pastor, ¿cómo vamos a salir de esta? Y yo le voy a decir: la verdad que no tengo ni idea. O sea, no voy a creer que yo tengo como que una sabiduría ultra espiritual y yo me la sé. No. La seguridad que tenemos de que vamos a salir de un obstáculo, de un ataque, es, ¿sabes por qué? Porque conocemos exactamente, claro, que la trampa o el obstáculo que venga de parte del enemigo nunca va a poder frustrar los planes del Señor. Eso es lo que podemos contar. Y sabes, mientras Herodes dijo: mañana mueres, Jesús le dijo a Pedro: llegas a viejo. Wow. Mientras tu enemigo te dice: te quedan pocos días, el Señor te dice: te queda mucho por hacer. Cuando dices: no, yo ya, el Señor te dice: hey, agárrate que el camino todavía tiene. Y no puedo creer que un obstaculito como este te vaya a desanimar, te vaya a desinflar. Entonces la cárcel sí puede ser fría, las cadenas podían pesar, pero Pedro seguía firme en su convicción, porque ninguna circunstancia tiene la autoridad de reescribir o de borrar las promesas que ya Dios te ha dado. Si Él ha dicho: esto va a ser de tu vida, lo va a cumplir. Y aunque tú digas: y si yo hago lo posible por no cumplirlo, bueno, lévete la historia de Jonás, a ver si también tu propia voluntad puede interrumpir los planes del Señor. Ni tu enemigo, ni los obstáculos, ni tu propia voluntad va a detener el plan de Dios. Entonces mira lo que dice la palabra en Hechos 12:7. Sigue la historia. Mira, dice la palabra: unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel, ¡pum!, dice, del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Dice, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: hey, levántate, date prisa. Las cadenas se le cayeron y le dijo el ángel: vístete, cálzate, ponte las sandalias y échate la capa y sígueme. Pedro sale tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo en la vida real lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de un sueño. ¿Nunca te ha pasado eso que estás a veces no quiero decir eso, pero muchas veces estamos dormidos y soñamos que ya fuimos a apagar la estufa, que ya apagamos la plancha, que ya hicimos miles de cosas y todavía estás en la cama, no te has levantado, que ya te metiste a bañar? Bueno, algo así le pasó a Pedro. Pedro dijo: todavía estaba dormido. Y no, entonces en ese sueño o en esa visión, Pedro empieza a seguir al ángel. Pedro sale tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediéndolo en la vida real. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió automáticamente, así como las puertas de la minivan. Dice: y salieron caminando unas cuadras. De repente el ángel le dejó solo. Le dijo: vete. Yo puedo entender un poquito a Pedro. Te lo cuento, no sé si con vergüenza o con qué te lo puedo contar, pero hace tiempo fui a México y tenía un amigo preso. Entonces dije: llego, lo saludo, entro y me voy. Pero en ese penal, que ahora ya está inactivo, te dejaban entrar hasta los patios. Entonces ahí va Oscar saludando a todo el mundo, y me quedo hablando ahí. Como casi no me gusta hablar, ya ve la parte final del servicio, y me quedo así como en el lobby hablando, y yo no me doy cuenta que las visitas se fueron. Y de pronto veníamos caminando ya por los campos, no, que sí, esto y aquello, y sentí como algo raro, y dije: aquí ya no hay nadie. Y le digo a la persona: hey, yo creo que ya se fueron. Y me dice: no, sí, ya no hay nadie. Y empezamos a ver todo callado. Y entonces me dice: no te preocupes. Como que él tenía influencias ahí adentro. Y me dice: vamos hasta la puerta principal. Y fuimos a la puerta principal, abren una ventanita. ¿Qué quieres? Y le dice: hey, él se quedó. ¿Cómo que se quedó? Aquí nadie se queda. No, él se quedó. Y entonces ahí me dejaron esperando como 5 minutos. Delante de Dios te lo digo, yo estaba muerto de miedo. Y de repente abren una puerta. Ese se llama el penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. Ya no existe, ya está cerrado. Y de repente abren una puerta
Y no sé si alguien ha pasado por ahí por este storage y sabe que conecta para la otra y se va yendo y termina en el otro edificio. Bueno, así me abrieron una puerta y empecé a salir y no había cámaras. Y de repente me sacaron por allá, donde ni tenía estacionado el carro, y terminé en otra esquina y dije, ay, Señor, ok, listo. Y ya me fui caminando, me quedé pensando y dije, wow, qué cosas, o sea, un preso puede salir de aquí, pero anyway, ese no es el tema. Pero quiero decirte, así mismo sacó el Señor a Pedro de la cárcel. O sea, piensan, ¿cómo la puerta se abrió automáticamente? Y pasó lo mismo conmigo. Por eso puedo entender un poquito a Pedro. Entonces, pero mira, la iglesia está orando sin descanso. Dios responde, envía al ángel, saca a Pedro. Pero ¿sabes qué? Ahí en medio de esto podemos decir, el Señor respondió. Pero hay otra cosa. Quiero decirte, confía porque Dios es soberano. ¿Y por qué te digo esto? Y este es mi punto número 2. ¿Por qué debo de confiar que Dios es soberano? ¿Sabes por qué? Porque aquí Dios acaba de liberar a Pedro. Pero ¿te acuerdas que en los primeros versos dijo, y mató a espada a Jacobo? Y aquí podría, si usted lee con cuidado, decir, ¿y por qué él sí y yo no? ¿Y por qué a Pedro sí lo liberó y a Jacobo lo dejó morir? Entonces Dios es un Dios injusto. ¿Por qué liberó a uno y al otro lo dejó salir? Y ahí es donde yo te quiero decir, el Señor es soberano. El Señor es soberano y no es decir, ¿a la iglesia le faltó más oración para que dejaran libre a Jacobo? No. Te voy a decir una cosa, a mí me pasó lo mismo y también viví la misma situación hace años cuando en pandemia mi papá fue internado por COVID. Un día atrás también mi tío fue internado por COVID. Estuvimos orando por ellos toda esa semana, la iglesia, haciendo ayunos. Eran muy amigos mi papá y mi tío, eran compañeros. Nos llaman y nos dicen una tarde, hey, vayan preparándose porque tu papá no va a sobrevivir. Me dan la llamada de mi tío y me dicen, tu tío tampoco va a sobrevivir. Y digo yo, wow. Pero ese viernes en la noche sucede algo. Nos llaman de regreso, ese viernes en la mañana, un viernes en la mañana, nos llaman y nos dicen, señores, vengan a recoger al señor Arturo, porque esta noche tuvo una fiebre tan fuerte que arrojó toda la infección, todo lo que tenía. Pero esa misma mañana nos llamaron y nos dijeron, ¿pueden venir a recoger los restos de tu tío? Y entonces nos quedábamos pensando, ¿por qué a uno sí y por qué a otro no? Y esto mismo pasó con Pedro y Jacobo. Y sabes, no es que aquella persona fue sanada y esta no es que aquella no tenía preferitismo, no significa esto. Y quiero decirte lo mismo, que Dios es soberano sobre la asignación y el tiempo de sus hijos en esta tierra. ¿Y qué quiero decir con esto? Piensa en Juan el Bautista, el que acababan de asesinar el tío de Herodes. Era un jovencito, tenía toda la vida por delante. Y entonces, ¿por qué lo asesinaron? ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una asignación en la vida. Y una vez que terminamos esa asignación en la vida, ¿sabes qué? La luz se apaga. O sea que tú y yo no estamos por casualidad. Entonces, ¿por qué Jacobo murió? Porque se había acabado su asignación en la tierra. Pero ¿por qué Pedro quedó vivo? Porque puedes recordar, el Señor le dijo, pastorea. Todavía tenía mucho que tenía que hacer. Cuando una persona sigue en este mundo, sigue en esta tierra, es porque tiene un propósito. Y podríamos decir, no entiendo a Dios esa manera de escoger. Y quiero decirte, Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus pensamientos son mis caminos. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y quiero recordarte algo, si un día llegas a estar en una situación como la de Pedro, que dices, oré por él y a él sí lo sanó, oré por el otro y lamentablemente el otro murió, o esta pareja se separó, o esto no sucedió, no es que Dios no estaba en él, no es que Dios tiene preferitismos, es que podemos saber que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Y yo digo algo, en medio de los obstáculos no necesito que comprender, que entender lo secreto para dejar de dudar. Puedo permanecer fiel por todo lo que ya Dios ha revelado a mi vida. ¿Y qué ha revelado a mi vida? En el Salmo 105 dice la palabra, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno.
Él es bueno y puedo saber que en medio de los obstáculos, si Él permite cosas en mi vida que posiblemente me frustran, parecen obstáculos, ataques, es porque Él es soberano y no se equivoca y su plan es perfecto. Pedro sale y mira, quiero ir terminando, dice la palabra, Hechos 12:18, sale. Y dice la palabra: cuéntales esto a Santiago y a los hermanos, le dijo Pedro cuando llegó a la casa de María, quien estaba donde estaba toda la iglesia orando. Dice: al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes empezó a hacer averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó los guardias y los mató. Después viajó por toda Cesarea buscándolo. Estaba tan furioso que se enojó hasta con 2 ciudades, con Tiro y Sidón. Estaba como agua para chocolate. Pero ellos se pusieron de acuerdo y le dijeron: no, Herodes, por favor, no nos derribes, porque su región dependía del país de él. Pero sabes, todo obstáculo no puede durar para siempre. Dice la palabra en el verso 21: el día señalado, Herodes, vestido con su ropaje y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: esta sí es voz de Dios y no voz de hombre. Al instante, el ángel del Señor, dice la palabra, lo hirió porque recibió la gloria que pertenecía a Dios. Y así Herodes murió consumido por gusanos, ¿sabes? Pero la palabra dice: pero el evangelio seguía extendiéndose. Los obstáculos seguían, cambiaban de nombre, cambiaban de manera, de cara, pero el evangelio, ¿qué pasaba con él? Seguía. El propósito de Dios, yo te voy a decir una cosa: vas a tener en la vida múltiples obstáculos que te van a dejar abajo, sí, ¿sabes? Pero ninguno de ellos podrá parar el plan de Dios, ¿sabes? Porque el hombre, así como Herodes, puede señalar un día y sentarse en su propio trono, vestirse de autoridad y pedir que le den la adoración, pero se equivoca, ¿sabes? Cada obstáculo, por muy grande que pueda ser, el Señor tarde o temprano le va a recordar quién tiene las manos de la historia, quién tiene el control de la historia. Dice la palabra: mientras Herodes moría, el evangelio se seguía distribuyendo. Y aquí quiero mostrarte algo: no solamente descansa, no solamente confía, pero también avanza. ¿Y avanza por qué? Este es mi tercer punto y con esto quiero ir casi concluyendo. Y dice la palabra en Romanos 8:31: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, si pasamos por hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o en amenaza de muerte, como dicen las Escrituras. Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y a pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos ha amado. Y nada podrá jamás separarnos de Dios. Algo que puedo ver acá, y es: mientras Faraón, claro, pensó, acuérdate, la fiesta de los panes. Mientras Faraón pensó y dijo: yo los detengo, las 10 plagas le mostraron que tenía que caer, y el pueblo fue liberado. Herodes, el abuelo, dijo: yo voy a detener la llegada de ese Mesías. ¿Y qué pasó? Jesús cumplió su misión. ¿Lo detuvieron los obstáculos? Por supuesto que no. Herodes Antipas decapitó a Juan el Bautista, y podemos decir: el mensaje de Juan se acabó. Siguió resonando y con más fuerza. Herodes Agripa intentó callar la iglesia, intentó matar a Pedro. ¿Lo logró? No. 2000 años después, estamos tú y yo escuchando el mismo evangelio que intentó detener y silenciar. ¿Prosperó? No. Y hasta ahí está bien, esa es una buena prédica.
El punto es que yo no lo entiendo. El punto es que a mí se me olvida. El punto es que cuando yo estoy pasando por un obstáculo, yo digo, no, sí, es que Dios libertó el pueblo cuando Faraón se puso duro. Sí, es que Herodes cayó. Sí, pero muchas veces digo, ¿y mis obstáculos? ¿Y nuestros obstáculos? Porque hasta aquí esto puede ser una buena predicación, pero decir, el día de mañana ¿puedo salir a la calle viviéndolo? Puedo salir diciendo, ningún obstáculo me detiene. ¿Sabes por qué? Nada podrá separarme jamás del amor de Dios, dice la palabra en Romanos 8:38. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores. Ay, es que esos son los más duros. Ni nuestros temores, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ay, es que no sé cómo le voy a hacer mañana. Nada. Pero hasta ahí te digo, puede ser una buena predicación, pero el reto es salir y creerlo y decir, es que nada me puede separar, es que nada puede parar su propósito. Y dice la palabra, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Señor nuestro. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque esto debería de ser nuestra verdad. Al decir, ni los temores, ni los obstáculos, ni las opiniones, ni los ataques, ¿sabes qué? Ya no los miro, porque sé que voy a llegar a la meta y a la asignación que Dios me ha dado. Ni la muerte. ¿Por qué ni la muerte? ¿Porque soy inmortal? No, ni la muerte, porque hay una asignación que tienes que terminar, y hasta que no termines esa asignación, ¿sabes qué? La muerte no puede salirse con la suya, porque nadie puede detener el plan redentor de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero que pienses el día de hoy esto. ¿Qué palabra necesitas que escuchar hoy? Es que yo necesito que escuchar, en medio de los obstáculos, el secreto de cómo Pedro se quedó dormido. Porque a mí me da insomnio. Porque tú y yo necesitamos muchas veces pastillas para dormir. Porque muchas veces necesitamos una sustancia para encontrar la paz. Porque muchas veces apelamos a diferentes cosas, cuando Pedro apeló a recordar lo que Dios dijo de él. Llegas a viejo. Y si yo digo que llegas a viejo, llegas a viejo. Y si Herodes te dice, tú mueres mañana, no tiene palabra para cancelar lo que Dios ha dicho de ti. Y sabes, tal vez necesitas no solamente descansar, tal vez necesitas confiar. ¿Confiar en qué? En decir, ¿por qué Dios hizo esto? Pero posiblemente cuando le pedí por mi madre, no sucedió. ¿Por qué mi mejor amigo lo vi partir? ¿Por qué? Sí, yo el día de hoy estoy acá, pero ¿por qué los que crecieron conmigo no? Y quiero decirte, aférrate a las promesas que Dios te ha dado, no a los misterios que no conoces. Y deja que el Señor te muestre que en el camino no solamente se trata de llegar, sino hay una asignación que has venido a cumplir a esta ciudad. Hay una asignación que has venido a cumplir a este país. Hay una asignación que estás cumpliendo al ser padre. Hay una asignación que estás cumpliendo al ser esposo. Hay una asignación que estás cumpliendo al ser incluso trabajador, vecino. Todo lo que tú haces, avanza. ¿Sabes por qué? Porque Faraón cayó, Herodes cayó. Los obstáculos se van a caer, se van a ir cayendo. Y así vas a ir pasando y se van a ir cayendo. Van a seguir llegando, tenlo por seguro. Pero ¿sabes qué? Si te detienen, entonces no venía de parte de Dios. Pero como sabemos que nosotros estamos anclados y refugiados en Él, nada ni nadie puede separarnos del propósito de Dios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Y el día de hoy quiero invitarte a pasar acá al altar. Puedes no pasar por miedo a lo que lleguen a decir de ti. Está bien. O puedes pasar,
pero no tienes confianza de que Dios va a hacer lo que te ha dicho que va a hacer. O posiblemente oras, pero no tienes fe de que Dios derribará tus obstáculos. Y el día de hoy quiero invitarte a que aquí con nuestros compañeros de oración, después de orar tú y yo, podamos pasar, dejarle al Señor nuestras cargas y volver a firmar nuestro compromiso con Él y decirle: Señor, el día de hoy me tomo de tu mano, Padre. El día de hoy no me quiero recargar de nada. El día de hoy no quiero confiar en nada. El día de hoy no quiero que mi paz provenga de ninguna circunstancia. El día de hoy no quiero que ningún obstáculo nuble mi vista. El día de hoy no quiero que ningún obstáculo me haga sentir deplorable, culpable. El día de hoy, Señor, creo que tú me has dado una misión, no sin obstáculos, pero una que sí los obstáculos jamás podrán detener. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos, familia, el día de hoy, y dile al Señor: Padre, ayúdame a descansar. Ayúdame a creer que tu Espíritu ha escrito, Señor, mi futuro. Ayúdame a recordar esas palabras, esos sueños quizás que me has dado, esas palabras, Señor, que me has revelado, Señor, tus planes que son de bien, Señor. El día de hoy quiero creerlos, Padre, aunque los obstáculos me digan mil cosas contrarias, Señor. Sé que no van a acabar, Señor, las pruebas, las luchas, los obstáculos, las tentaciones, pero el día de hoy, Señor, quiero recordarle, Señor, a lo que estoy atravesando, que confío en ti, que confío en lo soberano que es nuestro Padre. El día de hoy recuerdo que avanzamos porque nadie puede detener, Señor, tu propósito. El día de hoy, Señor, decido, Padre, no mismo yo desertar, no mismo yo darme por vencido, Padre, cuando tengo obstáculos y cualquier situación, Señor, que posiblemente me haga sentir con miedo, Padre. El día de hoy nos levantamos, Padre, y te pedimos: llénanos de fuerzas. Jesús, llénanos de fuerzas.